Pues Miguel, hace más de 30 años que trabajas en educación creadora, eres un referente a nivel nacional e internacional sobre esto y por eso me apetece hacerte un par de preguntas sobre este tema. Primero, en primer lugar, me gustaría si pudieras explicarnos un poco lo que entendéis por principios de la educación creadora. Sí, bueno, la educación creadora es algo que no nos pertenece, esto quiero dejarlo claro, es algo que se hace en otros ámbitos con otro nombre y que se habrá hecho a lo largo de la historia sin ningún nombre. En cualquier relación en la que se tenga en cuenta al otro y no se haga desde el yo y las propias necesidades, sino desde una mirada limpia, sin prejuicios, para detectar lo que el otro necesita. La educación creadora es una relación de cuidado del otro y que tiene tres principios, digamos, tres condiciones para poder darse. El primero es un principio que hablaría de la necesidad que tenemos de ser nosotros mismos, diferentes, del derecho que tenemos a ser nosotros mismos y poder expresarlo en un entorno de cuidado, en un grupo, entre otros, porque somos seres sociables, en los que también tienen el derecho a ejercer su diferencia, en un equilibrio entre cada persona y cada grupo, un espacio personal y un espacio colectivo. Este sería el primer principio, ya ves que no es un extraño invento, pues es tener la... Ahora, ser uno mismo implica poder ser aceptado, no tener que renunciar a nada de lo que uno es para adaptarse a un grupo, que es lo que sucede, por ejemplo, pues en una estructura escolar. En una estructura escolar prácticamente no hay personas, solo hay escolares. No hay seres humanos, porque los seres humanos, si deben renunciar a sus emociones, a sus intereses, a su curiosidad, a su ritmo personal de trabajo, para seguir un programa común, pues son escolares. Desde nuestro punto de vista, personas minusválidas temporal y funcionalmente mientras dura la escolarización. Entonces, este derecho, para ejercer este derecho, hay que cambiar el entorno para poder ser uno mismo, ¿no? Este entorno cambia si digamos, aquel que tiene alguna función tutorial sobre un grupo, sobre unas personas, el educador, podríamos decir, asume un rol completamente diferente del rol que tienen los educadores hoy en día. Un rol que no admite métodos ni metodologías, porque es un rol en el que se mira al otro desde el vacío, desde el desconocimiento, al margen de prejuicios, ideas preconcebidas, juicios, es decir, una mirada de aceptación incondicional del otro, de no juicio y de aceptación. Este es el rol que hablamos de asistente. Para Arno la palabra asistir no la utiliza la palabra servir, que a mí no me gusta y por eso no la utilizo, porque a mí, por mi generación, me suena pues, a servicio militar obligatorio, servilismo, servicio social femenino, estos términos del franquismo, ¿no? Y por eso me gusta más la palabra asistir al otro, ¿no? El asistente, por tanto, es alguien que cuida del otro, desde las necesidades del otro, y que no tiene un método, porque lo que hace es mirar al otro al margen de las necesidades del futuro. Muchas veces se habla de educar para el año 2020 o para la sociedad. No planteamos así la mirada. La mirada es al otro, aquí y ahora, a sus necesidades concretas, sean las que sean, las de un niño de 3 años o la de una mujer de 35, y esto es asistir. La asistencia es una acción concreta para satisfacer las necesidades del otro, sin robarle descubrimientos, sin conducirle interesadamente por donde nosotros pensemos que puede ir, asistiendo lo que llamamos su deriva personal, en la búsqueda de sí mismo,
y en la búsqueda y en los aprendizajes que cada uno decide y quiere hacer, ¿no? Y este segundo principio se complementa en lo que el otro va a hacer, en qué asistencia vamos a hacer al otro, que en principio sería jugar. Jugar en el sentido complejo y profundo del término, que no es entretenerse o hacer cosas divertidas, que es lo que hoy a veces se malentiende por juego, ¿no? Jugar es aprender, es investigar, es partir de una necesidad que surge de las profundidades del yo y que conecta emocionalmente con algo externo y lo empuja a conquistarlo, sea un concepto, sea una palabra, sea un objeto. Así que estos serían los tres principios, ¿no? 1, poder ejercer el derecho a ser uno mismo. 2, poder jugar en el sentido profundo del término. Y 3, ser asistido. Estos serían un poco los principios que manejamos en la educación creadora. De ahí me vienen preguntas. Una es para la asistencia, ¿cómo se cultiva la asistencia para ser un asistente? ¿Cómo podemos cultivar esto, esta mirada? Bueno, ser asistente implica muchas cosas. 1, apearse de cualquier rol de poder que se pueda ejercer sobre los otros. Asistir está en las antípodas del ejercicio del poder. Cuando asistimos no tenemos ningún poder. Puede que si lo hacemos bien nos doten de una suave autoridad, pero eso no depende de nosotros, depende de los otros, ¿no? A los que asistimos, ¿no? Para asistir, desde luego, es necesario estar en proceso permanente de conquista de la propia autonomía. Si no, esto no se puede hacer. Para asistir hay que saber o aprender a dejar de juzgar. Y para poder dejar de juzgar y no querer controlar al otro, pues hace falta conocimiento de las características de la especie humana, de sus capacidades y también del juego o del aprendizaje que se trae entre manos, ¿no? Confiar en el otro es necesario para no querer controlarlo, porque ¿cómo vas a permitir al otro en una función tutorial, digamos, ir por donde sus emociones, su curiosidad le lleva al margen de lo que tú puedas presuponer, ¿no? Así que hace falta confianza en uno mismo, conocimiento, confianza en el otro, estar en plena conquista de tu autonomía para posibilitar con la asistencia conquistar al otro su propia autonomía sin depender de ti. Bueno, fundamentalmente. ¿Cómo llegas a esto, concretamente? Pues cada uno también tiene su propia deriva personal para llegar a esto. No hay unos pasos. Nosotros en la formación que hacemos dotamos de un conocimiento sobre cuestiones esenciales, ¿no? Sobre el juego, sobre los distintos juegos universales, sobre la especie humana también y sus capacidades, pero luego cada uno tiene diferentes necesidades para poder asistir al otro. Puede que uno necesite aprender a decir no, y otro puede tener que aprender a olvidar a decir no permanentemente. Pues ya cada persona va a tener necesidades diferentes. Vale. Y bueno, ahora de rebote, ¿deriva personal? ¿Qué es la deriva personal? Bueno, la deriva personal es, como entendemos nosotros, el aprendizaje auténtico por parte de cada persona. Y recibe este nombre porque cuando yo, en un momento dado, hace muchos años, saqué a una hija de la escuela y empecé a aprender a asistir su aprendizaje, que desde los conocimientos que yo tenía entonces, aprendizaje ligado siempre a la enseñanza, bueno, pues mi hija iba dando saltos porque un aprendizaje le llevaba a buscar respuestas en otra cosa y a mí me parecían saltos desordenados, sin fuste y sin temor de Dios. Y entonces cuando algún amigo me preguntaba cómo va aquello, porque en aquella época era insólito esto de sacar a un niño de la escuela, cómo va la cosa, y yo no sabía muy bien cómo iba al principio, decía, chico, pues no sé, vamos a la deriva. Claro, al cabo de un tiempo, cuando yo vi que este aprendizaje, digamos, tortuoso, laberíntico y aparentemente desordenado, miraba para atrás, pues claro, veía que no podía haber sido otro recorrido más que ese, guiado precisamente por sus emociones, su curiosidad, sus intereses.
y era el que le llevaba a aprender, ¿no? Y por eso utilicé el término deriva personal, que por cierto últimamente algunos políticos utilizan como insulto a otros que no tienen orden y que van a la deriva, ¿no? Vale. Luego al escucharte también, me gusta tu definición de juego también, pero ¿podrías concretizar también un ejemplo de qué entiendes por juego, ¿no? Hablas de conquistas, una conquista de una palabra dijiste, pero un ejemplo concreto de lo que entiendes por juego tú. Bueno, pues lo primero para mí es que es importante distinguir qué es juego y qué no es juego. Y hay que decir que cualquier cosa puede ser juego y cualquier cosa, la misma, puede ser una tortura. Me viene el mismo ejemplo siempre, ¿eh? En la guerra civil, en cualquier bando, daba igual el bando, sacaban a un preso de la cárcel a medianoche, se lo llevaban a las afueras y al borde de la carretera le hacían cavar un agujero de 1 metro cúbico y allí le iban a descerrajar un tiro y el que estaba cavando sabía que eso iba a ser su tumba, ¿eh? Así que, ya ves, no tenía ninguna gracia. No. Sin embargo, la misma acción, hacer un agujero de 1 metro cúbico, la veo pues, en Vizcaya, en Euskadi, en la playa, y la veo en otros sitios, que un niño se pone a hacer un agujerito con una palita verde de plástico y a su padre le entra una emoción, conecta y dice, venga, al agujero, ¿no? Al minuto el niño se ha aburrido y le ha dejado al padre solo con la playa y el padre sigue, dale que te pego, haciendo un agujero absurdo que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún objetivo, ninguna finalidad, donde hay un derroche de energía de tal tipo que a la tarde, cuando ha terminado el agujero de metro cúbico, se va a casa con un lumbago de aquí te espero y tan contento. ¿Ves? Esto era un verdadero juego, ¿eh? No tiene finalidad alguna, hay derroche de energía, ha habido una conexión emocional inicial de partida, pero luego ya no se sabía muy bien por qué ni siquiera, ¿no? ¿De qué depende que una cosa sea juego o sea una tortura? De las condiciones. Una cosa impuesta, dirigida, con un objetivo muy claro, donde hay que derrochar energía, pero es un esfuerzo tremendo que cuesta, y en otras condiciones no hay finalidad. El punto de partida es emocional, no viene dictado desde un imperativo exterior. Bueno, esto lo he visto muchas veces. Por ejemplo, en la escuela a un niño, como castigo por no atender, decirle, pues ahora vas y escribes del 1 al 1000, esto es una tarea que no se sabe ni cómo empezar, se dan 1000 vueltas para ver cómo se hace, no se encuentra el momento oportuno para empezar, y cuando se empieza ya hay un agotamiento de partida, ¿no? Pero un día mi hija Julia, me la encuentro de muy pequeña, que viene armada de papel y bolígrafo y me dice, Aita, voy a escribir del 1 al infinito. Pues era su necesidad, y ahí se aplicaba un esfuerzo que no se podía imaginar del que era capaz de él, ¿no? ¿Ves? Era su juego y no era una tortura, una cosa impuesta. No sé si esto aclara. Sí. Pero cuando te oigo también, el poder jugar que conlleva a estar conectado a nivel emocional. Ajá. Eso yo oigo en el mundo de la docencia, he leído un par de cosas de esto, que hay docentes que lo que intentan hacer es conectar el aprendizaje con la emoción, ¿no? Que entonces, no sé, motivar un poco los escolares, como tú los llamas, para que se conecten de forma emocional y que aprendan. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues que no se puede hacer, no funciona. Desde fuera no se puede determinar, no se puede dar capacidad de juego, porque esto no se puede dar. O sea, podemos generar unas condiciones para que alguien, pues, para que tenga lugar esa conexión y se pueda jugar. Mira, la historia de la educación está llena de ejemplos de estos, ¿no? De personas que ven a los niños jugar, los observan y ven que estos juegos tienen unas consecuencias muy favorables para ellos, ¿no? Entonces parece lícito trasladar este juego como actividad programada y las consecuencias como objetivos, ¿no? No funciona nunca. Nunca funciona, porque al hacer este traslado de juego a actividad programada, se manipula, o groseramente o sutilmente, y esta manipulación implica que ese juego va programado, va a ser en un momento dado, por un tiempo determinado, y siempre se cae en la tentación de modificarlo un poquitín, porque ya de paso
Pues que aprendan un valor, un número, una letra, y ya esto no es un juego. Esto no es un juego, y esa conexión no tiene lugar. Y cuando dices justamente que no se puede fomentar, vosotros habláis mucho de la capacidad creadora del ser humano. ¿Esto qué es? Tampoco se puede dar a nadie capacidad de crear. Se pueden, y está muy de moda, porque ahora todo debe ser divertido y creativo. Todo tipo de aprendizajes y de actividades, ¿no? Y se pueden utilizar técnicas creativas, de hecho se utilizan, pero las técnicas creativas no dotan de capacidad creadora a las personas. Puede que les lleven o les permiten elaborar un producto original momentáneamente, pero eso no dota de capacidad creadora. La capacidad creadora es algo que está en la especie humana y se manifiesta cuando hay una necesidad porque hay una carencia. Mira, toda la población en este país era eminentemente creadora en un momento de nuestra historia, en la posguerra, después de la guerra civil. Como no había nada, todo eran carencias, tenían que inventárselo todo. Se inventaban el café, el tabaco, la comida, los repuestos para arreglar una bicicleta o una lavadora. Lo inventaban todo. Todos en una generación eran eminentemente creadores, pero no necesitaban usar técnicas creativas. En nuestra sociedad, como estamos inmersos en una sociedad de la abundancia y del consumismo, hace falta esas técnicas creativas, pero no dotan de capacidad creadora. ¿Por qué? Porque hay una abundancia. En nuestra vida no hay más que dos vías, o se consume o se crea. No hay vías alternativas intermedias. O sea que la abundancia va en contra de nuestra capacidad creadora. Completamente. Todo el mundo conoce, es la experiencia contrastada, todo el mundo conoce niños, por ejemplo, que tienen un armario atiborrado de juguetes y no juegan nunca. Y niños que no tienen juguetes, con cualquier palito, con cualquier piedra, ya están jugando. Es decir, la capacidad de juego es inversamente proporcional a la cantidad de objetos para jugar. Y es así, la naturaleza humana. ¿Y cómo podemos actuar entonces en esta sociedad sociedad de abundancia? Pues ¿Qué podemos hacer? A partir de los principios que hablábamos al principio, porque estos principios de la educación creadora que hablábamos, que no son un invento, que son simplemente recuperar condiciones humanas para el despliegue de cualquier capacidad humana. Con estos principios la gente puede conectarse, puede empezar a jugar, puede crear. Tú, en uno de esos principios, el primero, decías que es importante que uno pueda tener el derecho de ser uno mismo entre los demás. ¿Y por qué es tan importante ser uno mismo entre los demás? Porque uno no puede ser libre, ni autónomo, ni ser uno mismo solo. Robinson Crusoe no era libre, estaba aislado. Y somos seres sociables que necesitamos a los demás. Así que necesitamos ser nosotros mismos y lo importante es con otros que también pueden ser ellos mismos. Esto es la riqueza, la diversidad. Por eso es importante ejercer de nosotros mismos en medio de otros al mismo tiempo, que pueden hacer lo mismo. Este es el equilibrio entre lo colectivo, lo personal, roto actualmente, porque solo hay espacios colectivos, no hay espacios personales. Al mercado no le interesa que existan espacios personales. ¿Por qué? Porque no nos puede vender, entonces. No compraríamos tanto, no consumiríamos tanto. Al no tener nuestro espacio. Si no tenemos nuestro espacio, si no somos nosotros mismos, vivimos una insatisfacción permanente. Esa insatisfacción permanente nos empuja en dos direcciones. Una, a consumir para poder creer que así vamos a estar satisfechos. Y otra, al individualismo, que es una reacción desde esa carencia del espacio personal. Vale. Ahora me gustaría indagar un poco más el segundo principio que dijiste, la asistencia, y a mí me gusta también cuando dices que no hemos inventado nada, ¿no? Que esto está en la humanidad. No, claro. ¿Tienes ejemplos concretos de situación de asistencia que sean diferentes de los que vivís en los talleres o en las formaciones? Sí, he conocido muchos, la verdad, de gente, pero todo el mundo
que va a comer o a tomar un aperitivo o una cerveza a un bar, ha tenido la experiencia de ser ninguneado, maltratado, y también de un camarero, una camarera que está muy atenta a tus necesidades, que te limpia la mesa, te retira las cosas que no usas sin estar presente y ni agobiarte con una cercanía y una observación. Camareros, una abuela que está muy atenta a las necesidades de su nieto. A mí esto, sabes que me cuesta decirlo, porque soy vasco y me cuesta utilizar ciertos términos, pero hay que decir que cada vez que una persona está atenta a las necesidades de otra y se relaciona con ella desde el respeto y desde el amor, esto es lo que a mí me cuesta decir, pues está haciendo educación creadora, digamos, está asistiendo impecablemente al otro. Y me acuerdo también esta asistencia que potencia una relación, ¿no? Tú dices esto de una relación que devuelve al otro la autonomía que le roban en otros sitios, tipo la escuela, ¿no? ¿Cómo hacemos en la escuela entonces con estos principios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenerlos en cuenta, porque cualquiera de estos principios, dependiendo de la actitud, la intención y la mirada del educador, se los puede llevar consigo a situaciones en las que en principio no pueden tener lugar aparentemente, ¿no? Por ejemplo, asistir a, no sé, a 30 niños de la misma edad, uniformados por un programa. Si la mirada del educador es tal que les ve como diferentes y trata de detectar sus diferentes necesidades, puede posibilitar 30 derivas personales a la conquista en el aprendizaje interesado, apasionado. Puede empezar a ejercerlo, ¿no? Permitirles ser ellos mismos, no un grupo que hace las mismas cosas al mismo tiempo. Este principio lo puede, con dificultades, desde luego, diferentes en diferentes niveles de la estructura escolar, diferentes dificultades según la personalidad de cada cual, en diferentes lugares. Bueno, aparecen dificultades diferentes, pero es posible tenerlo en cuenta, este primer principio. El segundo principio, que puedan jugar. Bueno, hay niveles en la estructura escolar donde esto incluso está en la Ley General de Educación. En educación infantil está claro que lo que necesitan los niños es jugar. Y esto pueden tenerlo en cuenta. Y pueden aprender qué juegos son importantes y cómo son esos juegos, porque todos los juegos que necesitan los niños universalmente, trazar, pintar, construir, bailar, están corrompidos. Entonces es necesario una revisión para reencontrar los juegos originales y cumplir el segundo principio, que puedan ser ellos mismos y que puedan jugar. Y el tercero, en la asistencia. Esto sería más complejo hablar de ello, ¿no? Pero en principio es posible, teniendo en cuenta estos principios. No tratar de hacer un trasplante de estos principios tal y como se concretan en un taller de pintura creado por Arno, o un taller de arcilla o de movimiento o de música creado por nosotros, sin trasplantarlos, ver en el aula cómo se puede hacer. Ejemplos concretos. Pues se me ocurre la profesora de inglés con 5 niños mayores ya, en un módulo de educación de estos, que son la última oportunidad para los que han fracasado escolarmente, que estaba desesperada porque les importaba 3 pimientos el inglés. Y un día, atenta a ver una oportunidad de partir de sus propios intereses, se encuentra con que hay un niño, un chico, que se ha comprado un aparato, no sé, un iPhone o no sé qué, y tiene recién comprado unas instrucciones en inglés, y ella le mira, le escucha y le dice: ¿puedes utilizar este aparato aquí? Y el chico se queda sorprendido, diciendo: ¿cómo? ¿Puedo mirar? Incluso claro, están en inglés, eso es parte de tu aprendizaje. Y de repente un boicoteador de sus clases de inglés se encuentra apasionado mirando esas instrucciones para ver cómo puede hacerle funcionar al aparato.
Esto siempre hace efecto contagio. Hay otra chica allí en ese grupo que dice, ah, ¿puedo leer una novela en inglés? Claro. Y se encuentra al cabo de poco tiempo con que los 5 boicoteadores de las clases de inglés están de distintas maneras apasionándose por el inglés. Yeah. Este podría ser un ejemplo, pero y puede haber infinitos. Vale. Y también cuando dices los juegos básicos, ¿no? Hablas del trazar, del bailar, de configurar, que para un docente que te escucha y que le interesa lo que dices, ¿qué recomiendas para que pudiera acercarse a estos juegos que están machacados, justamente como tú dices, ¿no? Hombre, pues lo primero, conocer estos juegos, conocer el trabajo, por ejemplo, de Arno Ester, cómo ha recuperado la originalidad del juego de trazar, conocer el trabajo de Emi Pickler, que ha recuperado el juego, entre comillas, de la conquista de la bipedestación por parte de los bebés y de los niños pequeños. Personas que han reflexionado sobre estas cuestiones y nos devuelven cuáles son los verdaderos juegos. Otros juegos están en pleno proceso de recuperación. El juego de la música, por ejemplo, todavía no sabemos muy bien cuál puede ser. Sí, el de construcción sabemos ya. Bueno, hay que conocer, hay que informarse de esto, claro. Sí. Se está creando ya hace tiempo un espacio de convergencia, un espacio de conocimiento al que están llegando muy diversos autores desde muy diversos lugares, desde la pediatría, desde la ginecología, desde la filosofía, desde la psicología, se están llegando a estos lugares, ¿no? Que son los mismos, digamos, ¿no? Que es el mismo y que cumplen estos principios de los que hablábamos. Porque ¿qué nos dice Arno Ester con el juego del trazar? Pues resumiendo a lo bestia, diríamos que nos dice, desde que nacemos sabemos pintar. No necesitamos que nos enseñen nada, pero necesitamos una asistencia de alguien que no nos juzgue y que con unos materiales adecuados nos permitan desplegar esta capacidad humana con la que nacemos. ¿Qué nos dice Emi Pickler? Lo mismo. Sabemos, desde que nacemos sabemos andar. No necesitan que cuando estamos alcanzando la bipedestación y tanteamos, nos den la mano y nos arrastren. No, necesitamos una asistencia, pero que no nos confunda. ¿O qué nos dicen desde la pediatría? Carlos González con el libro de Mi niño no me come. Pues que desde que nacemos sabemos comer y elegimos si necesitamos más proteína o más hidratos de carbono. O ayunar. O ayunar. Si no nos confunden con alimentos muy salados o empapuzándonos o alimentos muy dulces, ya no sabemos nada. O qué nos dice Michel Oden, que pues desde la ginecología, ¿no? Pues que las mujeres saben dar a luz, pero en unas condiciones tampoco que no les confundan, ¿no? Y con una asistencia, que podría ser la de la matrona, no en una relación de poder con la mujer que va a dar a luz, que es la que adopta el ginecólogo invariablemente, ¿no? Es decir, desde muchos espacios, o qué nos dice desde la psicología Carl Rogers, y es que sabemos resolver nuestros conflictos con la asistencia que propone de hacer el reflejo y la escucha activa, ¿no? Hay ya desde muchos ámbitos este espacio creado ya, ¿no? De recapacitación o de toma de conciencia de nuestras capacidades. De cuáles son las capacidades del ser humano y en qué condiciones se puede desplegar. Porque hablabas antes, preguntabas sobre la capacidad creadora. Todos somos creadores, somos seres humanos, tenemos un cerebro creador. Pero la capacidad creadora se puede inhibir, como cualquier programación genética. Se puede manipular, inhibir, química, física, mecánica y ambientalmente, ¿no? Lo bueno, la buena noticia es, si nos cortan un pie, no nos sale después, como les pueda salir a las lagartijas el rabo, ¿no? Pero la capacidad creadora no nos la pueden cortar, no nos la pueden eliminar, nos la pueden inhibir. Pero en las condiciones adecuadas la podemos recuperar, conectar de nuevo con ella, no importa 10, 20, 30, 40 o 50 años después. Porque es parte de nuestra esencia humana.
Me gustaría acabar con esto, pero tengo otra. Ah. Porque, bueno, otra que tengo la impresión que pueda servir. A mí me costó, y lo hablamos de veces en cuando, no entender esta mirada como un método. Ya has dicho cosas sobre ello, pero ¿podrías decir más? Pues sí, un método, digamos que es un programa, un protocolo con unos pasos predeterminados que se dan en un orden. Esto no es una mirada limpia al otro. Una mirada limpia al otro no acepta métodos. ¿Por qué? Porque un método es algo que se aplica al otro quien quiera que sea. Y esto no es mirar limpiamente al otro y permitirle descubrir sus necesidades, es imponerle mis necesidades para que vaya de un lugar al otro, así que no hay deriva personal posible, hay un inicio y un final establecido por mí, con unos objetivos, un punto de partida. Esto es un método. La educación creadora no admite métodos, no es posible. Y si es eminentemente creadora esta cosa que no sé si es una contradicción en sus términos hablar de educación, ¿verdad? Pero esta relación, si es creadora, es porque el educador, vamos a entrecomillarlo otra vez, al mirar al otro, desde el vacío, desde el desconocimiento, tiene que rápidamente tomar decisiones de cómo responder a las necesidades del otro. Y no es desde lugares preconcebidos. Es desde el reconocimiento del otro. Yeah. Así que todo el método no va con nosotros. Vale. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Gracias, Miguel.